doctor Jakub Żurek. Él es de Polonia, abogado en Polonia, profesor de la universidad, especialista en Derecho Constitucional y de la extradición, entrega de delincuentes, graduado de la Facultad de Derecho, Administración y Economía de la Universidad de Wrocław, Polonia, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Eslovenia, doctor de Derecho, especialización, Derecho Constitucional como abogado y profesor de la universidad, especialista en Derecho Constitucional y de la extradición. Becario de varios programas científicos internacionales, profesor visitante de las universidades de Jaén, Santiago de Compostela, en México, en Pachuca, en Curitiba, Brasil, profesor de la Universidad de Ciencias Naturales en Polonia, profesor de la Universidad de Derecho también de la misma universidad antes mencionada de Polonia, abogado miembro de la Comisión Legislativa del Consejo Principal de Abogacía 2018-2022, autor de varias decenas de publicaciones sobre derecho constitucional, civil, penal, internacional, disciplinario y administrativo. Autor de la enmendación del Código de Procedimiento Civil en Polonia sobre resoluciones de protección, colaborador del Consulado Honorario de México en su ciudad de Polonia, miembro de la Orden de Abogados de, bueno, lo dirá Jakub Żurek de Wrocław, desempeñando como abogado en Polonia. Debo expresarle al doctor Jakub Żurek mi agradecimiento porque en el congreso que apenas estuvimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo invité a este congreso y tiene también, como todos los aquí presentes, esa vocación a la academia, a la investigación y sobre todo su calidad humana extraordinaria. Por todo ello, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a ustedes, al doctor. Al inicio tengo que pedir perdón por llegar tarde. Es que en el momento de aceptación a la invitación no sabía que hoy mismo estaré en Santo Domingo. Y estoy en Santo Domingo, en la capital, y acabamos de terminar una ponencia y corriendo a la habitación para poder participar. Entonces, otra vez pido mil disculpas por llegar tarde. Y para mí es un honor grande y quiero expresar mi gratitud a los organizadores de este evento. Es una pena que estamos usando la red y no podemos vernos en persona en la magnífica y mágica ciudad de Puebla, y especialmente estoy agradeciendo al doctor Rafael Vázquez por la invitación y por hacer este encuentro posible. Me gustaría compartir con ustedes una presentación sobre el tema del cual voy a hablar. Voy a hablar del tipo de control constitucionalidad, de permisibilidad del control disperso de la Constitución. Vamos a ver si estoy capaz de compartir con ustedes la pantalla. No sé, ¿ustedes la ven? ¿La presentación? Excelente, bien. Sí, perfecto. Entonces ya para no gastar más tiempo, hoy quisiera presentarles un análisis sobre el modelo de control de constitucionalidad en mi país, un tema que trasciende fronteras. De hecho, en Paraguay se está produciendo un cambio paradigmático al migrar de un sistema centralizado a un disperso. Eso es que el doctor Vázquez estaba mencionando, que hemos estado en ese congreso en UNAM en México,
y ahí había un representante de Paraguay que nos contó sobre ese proceso que está ahora pasando en su país. Y antes de adentrarnos en el tema, permítanme contextualizar brevemente el sistema judicial polaco. Tras la caída del comunismo y la promulgación de nuestra Constitución de 1997, establecimos un marco jurídico democrático. Es necesario subrayar que la regulación del Tribunal Constitucional se encuentra en el capítulo 8 de la Constitución, llamado Cortes y Tribunales. Ambos tipos de órganos constituyen un poder distinto e independiente de los otros poderes. Hay que anotar que solo las Cortes administran la justicia cuando los dos tribunales que tenemos, el Tribunal Constitucional y de Estado, esos dos tribunales tienen las competencias limitadas solo a resolver tipos de asuntos indicados por la Constitución. El constituyente democrático diseñó un sistema de justicia constitucional en Polonia, concentrando y otorgando al Tribunal Constitucional la competencia exclusiva para ejercer el control abstracto de la constitucionalidad de las normas jurídicas y la resolución de conflictos de competencias. La organización, funcionamiento y competencias del Tribunal Constitucional de Polonia se encuentran regulados por la Constitución y dos leyes. Ambas leyes ustedes aquí tienen en la pantalla. El Tribunal Polaco se compone de 15 jueces, 6 más que, por ejemplo, la famosa Corte Suprema de Estados Unidos. La legislación polaca regula de manera general los requisitos para el acceso a la magistratura constitucional, desafortunadamente sin establecer criterios específicos y objetivos. El procedimiento de nombramiento, concentrado en el poder legislativo, carece de mecanismos de control y transparencia que garanticen la idoneidad y la independencia de los candidatos. Esta configuración institucional favorece la politización del Tribunal Constitucional y debilita su función como garante de la supremacía constitucional. En la actual composición, 4 magistrados, antes de ser magistrados, eran políticos. 3 de ellos eran miembros del Parlamento y uno de ellos era un alcalde de la ciudad. Los miembros del Tribunal Constitucional son independientes y inviolables en el ejercicio de sus funciones. Su mandato puede cesar solamente por las causas determinadas en la ley. Entrando ya en la lista de las competencias del tribunal, deberíamos hacer algunas referencias generales. Esto es que el Tribunal Constitucional se configura como un órgano con jurisdicción en todo el territorio nacional. Además, es el máximo intérprete de la Constitución y a él se atribuye, por lo tanto, la última palabra en los asuntos que conoce. El Tribunal Constitucional polaco ejerce un amplio espectro de competencias, como ustedes pueden ver, incluyendo el control de constitucionalidad de las leyes y tratados internacionales, así como la tutela de la jerarquía normativa. Sin embargo, la atribución de un control preventivo de constitucionalidad que permite al presidente de la República solicitar una opinión del tribunal antes de sancionar una ley, desdibuja los límites entre el poder judicial y el poder legislativo. Esta prerrogativa, aunque común en algunos sistemas constitucionales, genera debates en Polonia sobre la naturaleza del tribunal y su capacidad para mantener una posición independiente frente a los otros poderes de Estado. El Tribunal Constitucional polaco opera bajo el principio de demanda, es decir, no inicia procedimientos de oficio. La Constitución establece una categorización de los sujetos legitimados para interponer recursos de constitucionalidad, diferenciando entre aquellos que pueden hacerlo respecto a cualquier acto normativo y aquellos cuyo interés debe estar directamente afectado por la norma impugnada. Después de la introducción, vamos a centrarnos en el modelo de control de la constitucionalidad.
Y de ese tipo de control trata el artículo 193. Hasta 2015, Polonia mantenía un modelo de control de constitucionalidad estrictamente centralizado, donde el Tribunal Constitucional ejercía de forma exclusiva la potestad interpretativa de la Constitución. Pero en 2015, en Polonia, hubo cambio de partidos en el poder. El partido que había gobernado por 8 años, o coalición de partidos que habían gobernado por 8 años, sabían que iban a perder las elecciones parlamentarias. Entonces, para mantener la influencia en el poder y al mismo tiempo dificultar gobernar al nuevo partido que iba a formar un nuevo gobierno, por eso en los últimos meses de su poder, modificaron el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional en Polonia. Esta enmienda permitió elegir no solo a 3 magistrados, cuyos mandatos se terminaban en septiembre y octubre de 2015, pero también a 2 magistrados más, cuyos mandatos se terminaban en diciembre de 2015. Aquellos 2 últimos magistrados debieron ser elegidos por el nuevo Parlamento, en donde la mayoría iba a pertenecer a partidos conservadores. Como podemos ver, aquel cambio de la ley era obviamente inconstitucional. Por eso, el nuevo gobierno, que tenía también mayoría en el Parlamento, había decidido anular la elección de los 5 magistrados por el anterior Parlamento y en su lugar eligió 5 nuevos magistrados. Eso fue un gran precedente jurisdiccional. El Tribunal Constitucional en diciembre de 2015 resolvió aquel problema declarando 2 cosas importantes. Primero, que la enmienda de la ley que permitió elegir a 5 magistrados en lugar de los 3 era incongruente con la Constitución. 2, que la elección de los 3 magistrados era legal y vinculante y el presidente de la República será obligado a recibir sus juramentos y permitirles empezar a trabajar en el Tribunal Constitucional. Pero el presidente no estuvo de acuerdo con la segunda parte de sentencia, diciendo que el Tribunal Constitucional no hubiera debido resolver aquel juicio porque los autores de la ley inconstitucional eran el presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional. El presidente decidió que por eso el Tribunal Constitucional era incapaz de resolver ese asunto, como que juzgaron en causa suya. La crisis política de 2015 en Polonia tuvo un impacto significativo en la interpretación del artículo 193 de la Constitución, relativo a la cuestión de constitucionalidad. Anteriormente, existía un consenso doctrinal sobre la obligación de los jueces de remitir al Tribunal Constitucional cualquier duda sobre la constitucionalidad de una norma aplicable a un caso concreto. Sin embargo, a raíz de los acontecimientos de 2015, surgió una nueva corriente interpretativa que cuestionó la capacidad del Tribunal Constitucional de garantizar una revisión efectiva de la constitucionalidad, lo que llevó a algunos juristas a defender la posibilidad de que los jueces resuelvan directamente las cuestiones de constitucionalidad sin necesidad de remitirlas al tribunal. La reciente evolución del control de constitucionalidad en Polonia, marcada por una mayor dispersión de la función interpretativa, responde a una necesidad de democratización del derecho constitucional. El modelo, concentrado con su énfasis en un órgano especializado, ha demostrado ser susceptible a capturas políticas y a una interpretación rígida y hecha por la aristocracia jurídica. Por el contrario, un sistema difuso permite una mayor pluralidad de interpretaciones, adaptándose de manera más flexible a las cambiantes necesidades de la sociedad. Si bien es cierto que la dispersión del control de constitucionalidad puede generar cierta incertidumbre jurídica,
Este es un precio, en mi opinión, razonable a pagar por una mayor legitimidad democrática y una interpretación constitucional más viva y dinámica. Muchísimas gracias por su atención. Espero que no haya sobrepasado el tiempo muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jakub Zurek. Es realmente un gusto haberle escuchado con tanta precisión y brillantez. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias.